Hola a todas las que nos están oyendo allí detrás de cámara. Pues yo soy Brenda Reyes y le quiero dar las gracias a nuestra hermana Gris Reyes, que me invitó para poder compartir un pequeño devocional con ustedes, un pequeño mensaje que nos pueda ayudar a empezar este año, pues que apenas llevamos unos días, pero empezarlo con toda la fe, con toda la certeza de que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar. Y pues feliz año para todas las que están oyendo, que Dios sea con ustedes, que sea en su vida, que sea en su familia, con sus hijos, con sus familiares, que sea un año muy próspero de mucha bendición. Vamos a empezar allí, vamos a abrir nuestras Biblias, o si lo quieren oír nada más, en Segunda de Reyes 4 del 1 al 6. Ustedes pueden oír. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vamos a dejar el 7 para después. Pero fue ahí cuando el aceite cesó. Aquí vemos, para empezar, vamos a explicar un poquito. Vemos en el versículo 1, donde dice que esta mujer, no nos dice su nombre, dice: esta mujer viene con Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios, era un hombre que traía palabra de Dios. Era un hombre que era una vasija, un instrumento en las manos de Dios. Y entonces esta mujer, pues desesperada en su gran necesidad, vino con Eliseo y le contó su problema, su gran necesidad. Le dice Eliseo: he perdido a mi esposo. Pero no solamente eso, dice: los acreedores vienen, ya no sé cómo pagarles, ya ellos se dieron cuenta que yo no voy a poder pagar, que mi esposo, mi mejor amigo, ha muerto y yo no sé cómo voy a hacer para pagar. Y los acreedores le dijeron: vamos a quitarte 2 de tus hijos como siervos, ya que no tienes con qué pagar. Entonces yo creo que eso era pues una gran necesidad para esta mujer. No quisiera ponerme en sus zapatos nunca, ni nadie de ustedes. Y si alguien está pasando por un problema así, pues yo sé que Dios está con ustedes, y así como a esta mujer le dio una esperanza, una salida a su problema, yo sé que Dios tiene una salida para toda necesidad, para todo problema que usted pueda estar pasando. Entonces ella le dice a Eliseo que cómo hacer, porque ella no sabe qué hacer con estos señores que vienen a quitarle a sus hijos. No obstante, ella está pasando por un luto, sino que también está en una desesperación, en una ansiedad, porque va a perder a sus hijos. Entonces Eliseo le dice: ok. Le dice: ¿qué es lo que tienes en casa? Dime qué es lo que tienes en casa y yo te voy a ayudar. Y Eliseo le dice: pues solamente, ella le dice a Eliseo: pues solamente tengo una vasija con aceite, es todo lo que poseo. No tengo borreguitos, no tengo asnos, no tengo caballos, no tengo animales más que una vasija de aceite. Esta mujer no era rica, era una mujer muy humilde. Y pues sabemos que en ese entonces el aceite, lo que ella poseía, servía para varias cosas. Era muy valioso el aceite, no como en estos días de que pues con $2 o $3 vas y te compras una botellita de aceite. En aquel entonces el aceite se usaba para dar luz. Se usaba también para preparar alimentos como lo hacemos nosotros. Se usaba para sanidad sobre las heridas. Era muy valioso el aceite en aquel tiempo, pero ella era todo lo que tenía. Aunque era valioso, solamente era una vasijita. Y es lo que le dice a Eliseo: es todo lo que poseo. Entonces Eliseo le dice: está bien. Dice: te vas a ir a tu vecindario, vas a pedirle a todas tus vecinas una vasija, hasta que tú reúnas las más vasijas de que tú puedas.
Entonces ella en su desesperación, en su angustia, en su problema, ella decía, vasijas, bueno, yo no creo que ella dijo, bueno, este hombre, yo con tanta necesidad y me manda a pedir vasijas a mis vecinas. Pero ella no dijo así. Ella en su desesperación, ella obedeció lo que le dijo Eliseo, porque ella creía en Eliseo, sabía que Eliseo tenía palabra de Dios para ella. Y ella fue, dejó atrás la vergüenza, dejó atrás la incredulidad de decir, una vasija para qué voy a necesitar. Y la vergüenza de decir, voy a andar de casa en casa pidiendo. No sé ustedes ahorita en estos tiempos, pues cómo se sientan pidiéndole Tupperware a los vecinos, ir de casa en casa a decirle, vecina, me presta una vasijita, me presta un Tupperware. Sabemos que para nosotros las mujeres ahorita en esos tiempos los Tupperware son muy sagrados. Ahora en estos tiempos festivos pues comimos que empanadas, que tamales, que frijoles, que el ponche, y después de las comidas pues siempre hubo ahí que un guardadito, sobró comida, pero cuidado y le agarremos los Tupperwares a mi mamá porque no nos deja. Ella hasta le tiene una marquita y le escribió con un Sharpie, con un marcador, una Happy Face para saber cuáles son sus Tupperwares, porque no podemos llevárnoslos. Si no los llevamos, si no los empresta, pues hay que regresarlos porque ella ya sabe cuáles son sus vasijas, sus Tupperwares. Entonces, pues son muy sagrados para nosotros las mujeres los Tupperwares. Y a veces pues hay de diferente material, no sé, hay unos más caros, otros más sencillitos, pero Tupperware son sagrados. Yo creo que esto es algo que compartimos las mujeres, las casadas, de que sabemos que nadie se mete con nuestros Tupperware, nadie se mete con nuestros sartenes y nuestras vasijas. Ahí déjelas. Si quiere llevarse algo de comida, agarre su plato desechable, papel aluminio, un plastiquito y así, pero no toques mis Tupperwares. Ahora imagínense esta mujer ir a pedir Tupperwares a todos los vecinos. La vergüenza de decir, me presta una vasijita, vecina. Puedan decir, esa señora, ¿para qué quiere eso? Y pues mis Tupperwares no. Pero bueno, como les decía, ella dejó atrás la vergüenza que a veces podemos pasar cuando Dios nos pide algo en obediencia. Dejó atrás la incredulidad que a veces podemos pasar cuando Dios nos dice, cree. Cuando Dios nos dice, sigue haciendo lo que estás haciendo, y nosotros decimos, pero ya oré tanto, ya hice tanto y todavía no, Dios no me responde por esto. Muchas veces la incredulidad es un impedimento para las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces dejemos atrás, nos enseña esto como la incredulidad, no tener fe en lo que Dios nos dice. Bueno, ella tuvo obediencia y vamos a ver qué hizo ella. Y sabemos que a veces también yo creo que también los problemas nos hacen hacer cosas que no hacemos en algo normal. Yo creo que los problemas, estando en necesidad, nos hacen hacer cosas grandes, cosas que así en nuestra vida bien sin problemas no haríamos. Y eso a veces nos sorprende y a veces también por eso los problemas son necesarios para que Dios pruebe nuestra fe, para saber en dónde estamos, qué tan capaces somos de hacer por Dios. Dice también que Eliseo entonces le dice, enciérrate en tu casa. Ella cuando ya recogió todas las vasijas de todos los vecinos, todo lo que pudo ella agarrar, le dice a Eliseo, ya, aquí están las vasijas. Eliseo, ¿qué voy a hacer con las vasijas? Le dice, vete a tu casa, enciérrate con tus hijos y vas a empezar con esa vasijita que tú tienes, esa vasijita de aceite, vas a empezar a llenar una por una. Las vas a poner aparte, llenar otra, ponerla aparte y otra. Dice, hasta que ya no puedas más. Y ella hizo eso con sus hijos. Ella obedientemente empezó a llenar una por una hasta que no hubo más vasijas. Le dice su hijo, mamá, pero es que ya no hay vasijas. Dice entonces lo hermoso que dice aquí al finalizar el versículo 6, dice, entonces cesó el aceite. Y aquí no nos dice que las vasijas las vasijas cesaron, pero el aceite no cesó. El aceite había mientras había vasijas. Y yo creo que en esa parte, hermanas, me encanta porque nos compara como nosotras, como mujeres, como amas de casa, pues siempre estamos sirviendo a nuestra familia, siempre estamos sirviendo a nuestros hijos, siempre estamos dispuestas a servir, a hacer esa vasija, ese instrumento para nuestra familia.
Y el aceite pues lo compara con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces yo creo que como amas de casa también podemos servir a nuestro Dios, también podemos ser ese instrumento que Dios quiere de nosotros, esa vasija dispuesta, no esa vasija de oro, no esa vasija con cabellos, con highlights, no esa vasija con una cara bien bonita, no esa vasija con uñas bien bonitas, no esa vasija que tenga el pelo largo, que tenga el pelo corto o que tenga el pelo de diferente color. No, Dios quiere vasijas dispuestas, es lo que nos enseña aquí. Una vasija dispuesta, hay aceite. Cuando no hay una vasija, cesa el aceite. Es lo hermoso que yo aprendí de estos versículos, como pues siendo vasijas, instrumentos en mano del alfarero, siempre va a haber aceite, siempre va a haber esa promesa de Dios. Como lo hubo con esta mujer que tuvo fe y fue y recogió todas esas vasijas, dejó atrás la vergüenza, dejó atrás la incredulidad, lo que pudieron haber pensado de ella, dejó atrás su dolor de haber perdido a su esposo, de haberse tirado en una esquina a llorar y a llorar y a llorar su pena, dejó atrás todo eso y confió en Dios, en que había una salida, en que había una promesa que Dios tenía para ella. Entonces, eso me llama mucho la atención, que fue una obediencia absoluta, una obediencia perfecta la que ella hizo, y fue donde Dios hizo ese milagro. Y nosotros de igual manera pues hay que ser vasijas dispuestas en manos del alfarero. Amén. Bueno, sigamos aquí leyendo, y dice que en parte ella le dice después, Eliseo le dice en el 7, vino ella luego, no lo leímos, dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Qué hermoso. Después de que ella llenó todas estas vasijas de aceite, le dijo a Eliseo, pues ya está todo listo, Eliseo, ya las llené, ahora ¿qué tengo que hacer? Dice, ve y vende todo el aceite. El aceite, recuerden que era muy valioso, servía para muchas cosas. Paga a tus acreedores y no se van a llevar a tus hijos, vas a conservar a tus hijos, y vive de lo que sacaste de este aceite, tú y tus hijos, y que estén bien. Y ahí termina esta hermosa historia, y me impactó tanto porque fue una historia de obediencia, fue una historia de fe, fue una historia de dejar atrás la vergüenza, de dejar atrás un pasado, de dejar atrás este año que nos causó tanta amargura, tanto dolor, tal vez luto como a esta señora, tal vez hay personas que están pasando pues luto por perder un hijo, por perder a un esposo, por perder a un familiar querido, pero no queda ahí, no ese es el propósito de Dios, de vernos ahí rendidas, sino el propósito de Dios es de que estemos dispuestas, de que seamos vasijas dispuestas a servir. Me gustó mucho porque esta historia, porque ella se ayudó, esta mujer se ayudó, ella y sus hijos, pero no solamente eso, lo hermoso es de que al ella vender este aceite a sus alrededores, ella ayudó por medio de lo que Eliseo hizo, por medio de lo que Dios hizo, ella ayudó a otras familias con aceite, porque el aceite era muy valioso. Entonces hubo demasiado aceite que muchas fueron las familias con las que fueron beneficiadas. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros, como les decía, servimos aquí en la casa, servimos a nuestros hijos, servimos a hacer tantas cosas, pero al mismo tiempo podemos también servir a nuestro Dios, podemos también servir a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, en nuestra iglesia, ser esa vasija que Dios necesita, no una vasija, como les decía, de oro, de barro, de plástico, solamente ser una vasija dispuesta en manos del alfarero, en manos del alfarero. Vemos que los que son alfareros, los que son que hacen esas vasijas de barro, las forman con sus manos, y muchas veces ese barro está muy aguado, no está el material perfecto para ser formado, pero ese barro, lo hermoso de ese barro, que cuando está todo defectuoso porque no se puede formar bien, no está listo, el alfarero no lo tira a la basura, el alfarero vuelve a trabajar con ese barro y lo vuelve a formar para hacer una pieza perfecta, una obra maestra
maestra, que es lo que somos nosotros. Cuando nosotros cometimos errores, cuando tuvimos un pasado feo, un pasado vergonzoso, Dios no nos tiró a la basura. El alfarero no se deshizo de nosotros. El alfarero nos formó, nos restauró y nos volvió a formar de lo que Él quería, esa vasija lista para ser llena del Espíritu Santo. Y es lo que yo les animo este año, a que seamos esas vasijas listas. Más que todo, una vasija lista para ser llena del Espíritu Santo, una vasija que tengamos esa visión de que podemos servir a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos, podemos ser un ejemplo de fe y de obediencia para todos nuestros alrededores. Ahora yo les pregunto, ¿con qué vasija te identificas tú? ¿Eres esa vasija vacía, pero lista para ser llena del Espíritu Santo? ¿O eres una vasija que puede ser de oro, pero está ahí en un rincón? O puede ser de un plástico muy bueno, pero está ahí en un rincón sin ponerse en las manos de Dios, o con un dolor que no te deja avanzar. Deshazte de ese dolor, deshazte de esa vergüenza, deshazte de esa incredulidad que no te deja seguir adelante, y ponte en las manos de Dios. Que sea Dios quien te use este 2021, que sea Dios quien use de ti, quien se sacie de ti. Y ahora quería compartirles esto también. Si usted quiere cambiar toda esa vergüenza, toda esa incredulidad, pues esto es lo que debemos de hacer. ¿Cómo podemos ayudarnos para hacer esa vasija que Dios quiere? Creer que somos la niña de sus ojos, que somos esa obra maestra del Señor. A ser vasija dispuesta, dejándonos llenar del aceite espiritual. El aceite espiritual y la presencia de Dios nunca faltará mientras seamos una vasija dispuesta. Recuerden la historia, el aceite nunca cesó mientras habían vasijas dispuestas. Cuando ya no había vasija dispuesta, entonces el aceite cesó. Dios no faltará en nuestra vida si estamos siempre dispuestas a servirle. Busquemos una relación íntima con Dios. Reconozcamos las distracciones que nos apartan de Dios. Muchas veces en nuestra vida podemos estar dispuestas a servirle a Dios, pero hay distracciones en nuestro alrededor. Muchas veces en la mañana o en la noche agarramos nuestra Biblia y estamos dispuestas a leer, a saciarnos, a empaparnos de lo que Dios tiene de nosotros. Pero de repente suena el celular. Y pues sí, nos ha pasado de que lo contestamos porque puede ser una llamada importante. Pero no queda ahí, lo contestamos o contestamos el mensaje y ya nos ponemos así en las redes sociales, a qué es lo que hay, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Seamos muy sabios para saber qué es lo que nos distrae de la palabra de Dios, qué es lo que nos distrae para hacer esa vasija llena del Espíritu Santo. Los celulares, los problemas, todo lo que nos pueden pedir estar enfocada en lo que Dios quiere de nosotros. Estamos alertas. Y pues mi deseo para este 2021, para ya terminar, es solamente eso, que seamos una vasija dispuesta en manos del alfarero, que no limite a Dios. Yo sé que hay muchos problemas por los que estamos pasando, pero nuestro Dios es un Dios fuerte, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que fortalece, no importa la circunstancia, un Dios que llena nuestro corazón, que llena nuestra alma de ese vacío que puede haber en nuestra vida. Nuestro Dios lo puede. Y también quería compartirles cómo estaba leyendo al estudiar estos versículos, cómo no podemos compararnos también, no tenemos que compararnos con otras personas, con nuestros vecinos, con la hermana que canta la alabanza. No tenemos que compararnos a esa vasija como la hermana que da la escuela dominical, con esa hermana que da oración, con esa hermana que canta bien bonito. No tenemos que compararnos con todo eso. Solamente sea una vasija dispuesta. Así como en aquel entonces tengo una lista de toda clase de vasijas que había. Dice que había vasijas llenas de maná, que había vasijas para el vino, para cargar vino, que había vasijas para la miel, había vasijas para el aceite, como lo acabamos de leer, había vasijas de barro donde ponían escrituras muy importantes para que se conservaran. Yo no sabía eso, que se podía poner papel adentro de una vasija de barro para poder conservarles en buen estado. Había vasijas para el agua,
Había vasijas para la sal y todo eso era importante. Había vasijas, esta me llamó mucho la atención, había vasijas para el vinagre. Y vemos que en aquella ocasión, pues, esa vasija de vinagre, ese vinagre que puede ser amargo, que puede ser, pues no muy importante. Esa vasija de vinagre fue muy importante porque en aquel entonces sació la sed de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces Jesús tenía sed y no había más que vinagre. Y ese vinagre, pues, pusieron una esponja y la empaparon de ese vinagre. Y si esa vasija no hubiera estado ahí, pues cómo hubiera saciado Jesús su sed en aquel entonces, esa sed que él tenía. Entonces recuerde usted, hermana, que no importa si usted tiene trigo, si usted tiene sal, si usted tiene agua, espiritualmente hablando, si usted puede cantar, si usted puede orar, si usted puede dar clases, si usted puede servir, si usted puede limpiar la iglesia, sea vasija dispuesta para el Señor. Vasija dispuesta es el único requisito que le pidió Eliseo a esta mujer. Vasijas vacías, vasijas dispuestas para ser llenas del Espíritu Santo. Que Dios las bendiga y espero les haya servido como me sirvió a mí.